Hola, mi querido Perú. Soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Empezamos rapidito con nuestro dato potente. Entre el 2021 y el 2026 se han descubierto más de 50 nuevas especies en áreas naturales protegidas de nuestro Perú, incluyendo plantas, reptiles, aves. ¿Dónde? En reservas de Tambopata, Manu y la Cordillera Azul. Esto es debido, por supuesto, al gran trabajo colaborativo entre investigadores, guardaparques y comunidades locales. ¡Qué grande es nuestro Perú! Y así de grande va a ser nuestra peruana potente del programa de hoy. ¿Vamos a conocerla? De una, profe, ¡vamos! Hoy nos acompaña Carolina Butrich. Ella es ingeniera ambiental, deportista y gerente de la iniciativa Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Carolina ha liderado Hazla por tu ola, que ha logrado, escuchen, que el Perú sea el primer país del mundo en proteger sus rompientes por ley. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Esta es la mesa potente, ¿no? Cualquiera estará acá. Sí, he visto la lista de invitados y me siento agradecidísima de la invitación. Carolina, prácticamente toda tu vida has estado en el mar. En algún momento dijiste, ok, solamente lo tomo como un deporte. ¿Cuándo se transformó en un motor por cuidar nuestro patrimonio? Mira, la verdad es que el mar es el hilo conductor de mi vida. Yo desde muy chiquita tengo una conexión especial con el mar. Creo que cuando empecé a hacer windsurf, cuando tenía 13 años, cambió radicalmente mi vida y no me imaginé en ese momento que toda mi vida iba a estar marcada por eso, por esa conexión con el mar. El windsurf me llevó a empezar a competir, a viajar. Representé al Perú muchos años en windsurf, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y fue por esa conexión que también decidí estudiar ingeniería ambiental, con la premisa de quiero salvar el mundo, ¿no? Como creemos todos cuando somos jóvenes, pero que todavía la tengo. Fue bastantes años después que logré conectar todas estas pasiones, la ingeniería ambiental, el amor por la naturaleza y las olas, en lo que hago el día de hoy y que para mí es maravilloso, ¿no? Fue algo que se fue dando, por un lado, de manera casual, pero por otro lado, también con esa convicción de cuando hay alguien que quiere que ciertas cosas pasen. Y creo que cuando comencé a trabajar en la SPD hace 10 años, había esta posibilidad de diseñar una campaña para proteger las olas. Digamos que ya existía el marco legal que permitía hacerlo. Habían habido muchas personas que durante varias generaciones habían impulsado que Perú se convierta en el primer país en el mundo en tener un marco legal de protección de olas, que ahora es pionero a nivel global y se está viendo de replicar en otros países. Pero faltaba implementarlo, faltaba ver la forma en que se recauden los fondos que se necesitaban para registrar las rompientes en la Marina de Guerra del Perú. Y cuando me dieron esa oportunidad, para mí fue la oportunidad de conectar todo esto que me apasiona tanto y que yo creo que esa pasión es el motor de todo lo que hacemos. Así que ya con el tiempo, digamos que el rol que tengo combina muchas otras cosas que no es solo esta parte de protección de olas. Ya vamos a hablar un poquito más de las diferentes estrategias de conservación que tenemos, pero mi pasión y mi motor principal sigue siendo esa conexión con el mar. Dijiste registrar las rompientes, ¿no? Ese ha sido el primer gran esfuerzo, porque claro, no se puede proteger lo que no tiene un registro, lo que, ¿no? De alguna manera no tiene una reglamentación. Explícanos un poquito más de ese primer paso. Tal cual como dices, el marco legal que se aprobó en Perú lo que hace es que las olas tengan el valor y la posibilidad de que se protejan, ¿no? Hubieron algunos acontecimientos en los años 80 y 90 que afectaron algunas rompientes emblemáticas en Perú, como fue el caso de la Herradura, como fue el caso de Cabo Blanco, al norte del Perú. Y lo bonito es que la comunidad tablista se organizó. Y se organizó de tal manera que dijeron, esto no va a volver a pasar. Y lograron
entre varias coordinaciones, aprobar este marco legal y esta ley, que es la ley 27280, que es la ley de protección de rompientes aptas para la práctica deportiva. Y luego hubieron 13 años de negociaciones para que se apruebe el reglamento, que básicamente eran coordinaciones entre la Marina de Guerra del Perú, el Instituto Peruano del Deporte, la Federación Nacional de Tabla, para ver qué significaba proteger una ola, porque esto no había pasado antes. Claro. Entonces se estableció que se tenía que presentar un expediente técnico que lo realice un ingeniero hidroceanográfico, así como cuando se hace un proyecto, un puerto o cualquier proyecto en área acuática, y que se otorga ese derecho a la Federación de Tabla, porque es quien presenta los expedientes, pero para que sea intangible. Entonces creas estas pequeñas áreas protegidas, pero por las olas, como base por el uso recreativo de estas olas, el deporte, pero que generan mucho más beneficios que solo el deporte. Generan beneficios ambientales, culturales, económicos. Entonces, es una forma de como cerrar el círculo y permitir que estas olas, que son maravillosas y que generan tantos beneficios, se mantengan también para la posteridad. Proteger la ola es que no se haga ninguna construcción cerca que pueda modificarla de alguna manera. Sí, cuando se inscribe una ola en la Marina de Guerra del Perú y se protege, lo que hacen es otorgarte el derecho de uso de área acuática. Y ahí no pueden otorgarle ese derecho a otro proyecto. Entonces, principalmente es a proyectos de infraestructura, que nuestra premisa no es que no se hagan, sino que se hagan en lugares donde no haya una rompiente de alta calidad, ¿no? Y que se hagan tomando en cuenta en la planificación recursos como las olas. Entonces se pueden hacer en otro lugar o se pueden hacer de alguna manera que no tenga una afectación en la rompiente y que pueda convivir, digamos, el desarrollo económico del país, pero también con la conservación de estos espacios maravillosos. No, y que además desarrolla económicamente la zona, a la gente, ¿no? Da salud. Sí, porque por supuesto la norma está vinculada al tema deportivo. No es solamente el tema deportivo de los usuarios que practicamos surf. Hay que pensar que las olas son el estadio natural de nuestros deportistas campeones mundiales, ¿no? El Estado invierte millones en hacer estadios de fútbol o de otros deportes, y en este caso solo tenemos que dejar que la naturaleza haga lo suyo. Pero hay otros beneficios culturales. El Caballito de Totora es la primera embarcación usada para surcar olas en la historia de la humanidad. Beneficios ecológicos. Hay muchos estudios que demuestran a nivel global que hay un traslape bastante alto entre zonas de olas y zonas de alta biodiversidad. Y beneficios económicos, porque hay comunidades locales que han cambiado su vida por este deporte y por el turismo que puede generar. Bien manejado, por supuesto, y ahí hay que hacer bastante trabajo, pero es una oportunidad de generar que las economías locales tengan actividades complementarias a la pesca y a otros a través del turismo de surf. Claro, cuánta playa en el Perú se ha desarrollado gracias a la ola que tiene, sobre todo en el norte, ¿no? Totalmente. Mira, Chicama, hablas con los pescadores y ya muchos de ellos dependen casi del oleaje, porque cuando hay olas, su prioridad es el turismo porque los ingresos son mayores. Y el turismo además es un recurso inagotable, o sea que hay que explotarlo. SPDA, explícanos un poquito más, ¿qué es? La SPDA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, es una ONG que tiene 40 años, este año cumple 40 años, sentando las bases del derecho ambiental en el Perú. Es una ONG que lo que busca es defender la naturaleza y el derecho a un ambiente sano, y tiene diferentes programas y diferentes estrategias para hacerlo. Y yo lidero una iniciativa dentro de la SPDA que se llama Conservamos por Naturaleza. Y Conservamos por Naturaleza lo que busca es escalar y fortalecer los esfuerzos ciudadanos de conservación. Es como el equipo dentro de la SPDA que busca involucrar a que cada vez más personas puedan involucrarse en acciones de conservación. Cualquiera. Cualquier persona, cualquier empresa, cualquier comunidad, porque por muchos años la conservación ha sido algo de nicho, ha sido el Estado, han sido las ONGs, trabajando por sí, cosas totalmente necesarias, tener nuestras áreas naturales protegidas, hacer diferentes estrategias de conservación,
pero con el paso de los años, algo que nos dimos cuenta es que debemos democratizar la conservación y que no sea visto como algo de nicho en que yo no puedo aportar, sino cómo hacemos para que todos podamos sentirnos parte de este movimiento y que queramos hacerlo. Y a veces es un poco complejo porque muchas veces las noticias vinculadas a temas ambientales son catastróficas. Tú escuchas, ok, en el 2050 van a haber más plásticos que peces en el mar. Es horrible. No deja de ser verdad, pero si nos quedamos en eso, el ciudadano de a pie está tan frustrado que no hace nada. Exacto. Lo que tratamos de hacer es simplificar estos diferentes desastres, digamos, y poder poner estrategias concretas con impacto concreto, pero también creando campañas que permitan que cualquier persona se pueda involucrar. Entonces, como algo más digerible, algo más fácil para que cualquier persona se sume. Y también la parte de la comunicación positiva, ¿no? A veces nos enfocamos en todo lo difícil y lo complejo, pero qué bonito es también decir, ok, sí, está habiendo un montón de deforestación y hay que trabajar en eso, pero también están habiendo personas maravillosas que están conservando sus bosques por voluntad propia. Carolina, vámonos a un corte y quiero que amplíes un poco más esa información de las noticias positivas, porque eso alimenta el alma y nos da un propósito a todos, ¿no es cierto?, como peruanos. Vámonos a un corte y ya regresamos. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, CIP y Grupo DCE. Con la gran Carolina Butrich, que nos está dando una cátedra de lo importante que es conservar nuestros recursos, cuidarlos. La empresa ya entiende que hay un valor en ser sostenible. ¿Se está avanzando en eso? Yo creo que definitivamente en los últimos años ha habido un gran avance en cómo la empresa privada se involucra en temas de conservación y en temas de sostenibilidad. Qué bueno. Cada vez más nosotros vemos como plataforma que facilita y permite este involucramiento, que hay mucho interés, hay muchas ganas, y esto es maravilloso porque es lo que necesitamos como país. Pero también creo que es importante reconocer que hay también camino para avanzar. Yo creo que sobre todo las estrategias de sostenibilidad de las empresas deben ser transversales. Muchas veces están dentro de rubros de sostenibilidad y comunicación. Entonces todavía se ve mucho de cómo comunico lo que hago. Y yo a veces pienso que debería ser como transversal. La sostenibilidad debe estar en la cadena de producción, debe estar en todas las diferentes cadenas de la empresa para que sea un eje que está alineado a todo lo que hace una empresa. Creo que es un buen comienzo porque ya está cambiando el chip, ya hay un interés, pero hay que ver referentes de otras empresas a nivel global. Las empresas B, por ejemplo, que su base es que hay un tema de impacto, ¿no? Y que ahí no está solamente alineado a un sector específico de la empresa, sino es como parte de su creación. La ley de rompientes, ¿hay manera de también se apliquen los ríos de la Amazonía, de alguna manera protegerlos? Hablando de los ríos de la Amazonía, creo que igual hay que diferenciar qué tipo de ríos, ¿no? Nosotros hemos trabajado también en la parte inicial de identificar los ríos de la Amazonía y los que hay que proteger a capa y espada son los ríos que conectan los Andes con la Amazonía, los ríos como el río Marañón, que comienzan en la alta montaña y terminan siendo el afluente principal del río Amazonas, ¿no? Y que pasan diferentes tipos de ecosistemas y son clave para los procesos ecológicos de nuestro país. En Perú ha habido mucha presión del sector de las hidroeléctricas y las grandes represas para estos ríos. Y en estos ríos, y especialmente en áreas tropicales como Perú, en latitudes tropicales, son de alto impacto, pero además ya se ha demostrado que no son económicamente viables, que las proyecciones que se hacían a nivel económico no eran correctas. Entonces, y a nivel internacional ya se ha visto que muchas de estas represas gigantes se han ido eliminando, digamos, y hasta deconstruyendo para poder mantener el flujo de los ríos.
En Perú creo que estamos en un momento en que se puede hacer algún marco normativo para proteger estos ríos y tenemos que hacerlo, pero también es complejo por lo complejos que son estos sistemas y los grandes espacios que estos abarcan. ¿Una hidroeléctrica perjudicaría el Marañón? Definitivamente. Hubieron 20 proyectos de hidroeléctrica en los años, hace 20 años se aprobaron para impulsar las hidroeléctricas como energía verde, ¿no? No hablo de todas las hidroeléctricas, hay hidroeléctricas de pequeña escala que funcionan y todo. Hablo de las hidroeléctricas grandes con mega represas de tamaño de gran impacto. Por eso digo que hay que evaluar caso por caso, no soy blanco y negro, pero en el caso del río Marañón hubieron 2 proyectos de represas que iban a afectarlo enormemente y hemos trabajado bastante desde la SPDA para verificar que estos cumplan con las certificaciones ambientales, con los procedimientos, y en los últimos años se han anulado los permisos, ¿no? Entonces, es una pequeña victoria para el río Marañón, pero hay que establecer mecanismos que los protejan a más largo plazo. Sobre todo, además, viendo que tenemos otras alternativas de energía sostenible que podemos implementar aquí en el país. Y en el caso de los ríos, hay que ver cómo replicamos lo que hemos hecho en las olas, y es algo que queremos hacer y que queremos impulsar. Está dentro del plan. Está Ahorita están dentro del enfocados, me parece, más a la ley de plásticos, ¿correcto? Mira, nosotros desde Conservamos por Naturaleza tenemos diferentes estrategias. A veces la gente nos dice, pero hacen muchas cosas. Tenemos ganas de hacer muchas cosas. Pero la realidad es que el hilo conductor es esta ciudadanía activa. Y para nosotros siempre está esta conexión con la ciudadanía. Entonces, si tú me hablas de la ley de rompientes, es porque el grupo de tablistas quiso involucrarse y quiso impulsar temas de conservación de olas. Si tú me hablas de la ley de plásticos, que se aprobó en el año 2018, fue parte de una campaña que veníamos trabajando de limpieza de playa, Hazla por tu playa, que se organiza todos los años y tiene más de 3.000 voluntarios anuales limpiando más de 100 playas en simultáneo, pero que el objetivo no es solo limpiar la playa, es generar información que permite hacer cambios en las políticas públicas. Pero eso también viene de la gente que está harta de ver la playa sucia, que quiere ir a limpiar, que quiere generar un cambio. ¿Tienes alguna data que nos pudieras compartir, por el caso, por ejemplo, de la limpieza de playas? ¿Cuánto de toneladas de basura levantan en cada una de esas actividades? En la última limpieza de playas que ha sido ahora en marzo han sido como 100 toneladas que se han levantado, porque son como más de 100 playas en simultáneo. Y toda esta información que se genera la desglosamos entre cuánto es de cigarrillos, cuánto es de botellas de plástico, cuánto es... Y esa información la damos a diferentes actores, desde la empresa privada, porque está hasta con marcas de cuáles son las empresas que más se ven, hasta las diferentes autoridades para poder generar estos cambios. En el año 2018, que se aprobó la ley de plásticos de un solo uso, esta información de la campaña fue clave para poder aprobar la ley. Yo creo que igual falta bastante camino para implementarla de manera correcta. Ahí siempre hay un poco de déficit en la implementación, en la fiscalización de ciertas cosas que funcionan a nivel de leyes, pero que falta esa fiscalización. Pero creo que tener esta información y tenerla desde la ciudadanía es una muestra de ciencia ciudadana, digamos, de lo que podemos generar nosotros para generar cambios. Y dime, ¿tú sientes que el peruano está cambiando sus hábitos? Vimos hace poco la Costa Verde, que no la cuidaban, en Agua Dulce. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos la información? ¿La estamos utilizando? ¿La estamos aplicando? Yo creo que cada vez más peruanos y más peruanas quieren un cambio, cambian hábitos, pero también la realidad es que decir el peruano es un mundo diverso, ¿no? Hay diversos tipos de personas, diferentes tipos de educación, diferentes tipos de necesidades, y es complejo, pero igual, nuevamente, yo soy de las que ve el vaso medio lleno, y creo que esas personas que le interesa y que quieren hacer un cambio cada vez son más. Y lo que hay que seguir haciendo es seguir ampliando esa cantidad de personas. Quizás ver cómo de formas más creativas y diferentes llegar al resto de la población, a la población que quizás no está cambiando sus hábitos, y no porque no quieren, sino puede ser por necesidades, porque no tienen la posibilidad,
pero ver cómo lo hacemos más accesible para todos. Y qué bueno que haya gente talentosa sacando adelante estos proyectos, ¿no? Empujando, que es lo que queremos comunicar en este programa. Carolina, vámonos a un corte y regresamos con conclusiones. ¿Te parece? Me he apuntado un montón, ¿ah? Ya regresamos. Carolina Butris, gerente de la iniciativa Conservamos por Naturaleza. Hay mucho que hacer, ¿no, Carolina? Pero se está avanzando. Mucho por hacer, pero hay cosas que están pasando y hay que también enfocarnos en esas cosas positivas. Totalmente. Vamos con 3 conclusiones. La primera, democratizar la conservación. Claro, no es un tema de empresa, es un tema ya de personas, todos. Todos y todas deberíamos ser parte de la conservación. Dejemos de verlo como algo de nicho en que las ONGs y el Estado se encargan, sino veamos cómo todos podemos involucrarnos. De hecho, por ahí va la segunda conclusión, lo importante que es la cooperación. Dijiste hace un momento, los tablistas se organizaron y lograron. ¿Hay más grupos que también se organizan? Sí, por supuesto. Nosotros vemos que hay muchas personas que están ya organizadas porque quieren hacer algo. Hemos estado trabajando con grupos de ciclistas también que se organizan para proponer mejores ciclovías en lugares estratégicos y estamos ahora trabajando un proyecto para impulsar eso. Yo creo que hay que fortalecer los grupos de personas que ya existen y potenciar su trabajo. No podemos creer que podemos hacer todo, pero sí podemos hacer más si trabajamos con diversos grupos que ya están organizados. Cooperación. Cuando trabajamos unidos resulta mejor, ¿no? Finalmente se realiza. Y tercera conclusión, lo dijiste ahí en lo que estabas conversando, querer es poder. Finalmente uno se propone algo, lo ejecuta y lo logra, ¿no? Como ha sido tu caso y toda la gente que trabaja contigo. Yo creo que lo peor que puede hacer uno es quedarse de brazos cruzados y tienes que tomar acción de lo que te importa. Desde Conservamos por Naturaleza queremos facilitar ese involucramiento, pero con personas que tengan esas ganas y ese interés de querer involucrarse en el cambio que quieren ver y querer ser parte de construir el Perú que queremos. Carolina, tenemos una actividad, un jueguito. Tienes que escoger un grupo de cartas y también una carta de cada grupo y te hago la pregunta de la carta. ¿Qué grupo quieres? Ajá, ese es Pensemos Juntos. A ver, ¿qué carta tienes? ¿Qué cambio tendría el mayor impacto en el Perú en los próximos 20 años? 4 opciones. Tecnificar al Estado, invertir en talento, atraer inversión global o exportar más valor agregado. Creo que todas son importantes, pero por lo que hago yo voy a decir invertir en talento porque creo en los jóvenes y en el cambio que podamos lograr. Y bien orientado a las necesidades que necesitamos como país, ¿no? Siguiente grupo. A ver. Y dice así, ¿qué sueño colectivo debería tener el Perú? 4 opciones. El mejor sistema educativo de América Latina. Un país donde ningún niño crezca sin oportunidades. Una sociedad basada en confianza y meritocracia o tener instituciones ejemplares. Difícil porque todas son necesarias, pero voy a decir el mejor sistema educativo de América Latina. Yo creo que la educación es donde se puede mover la aguja y donde las cosas pueden generar un cambio hacia el futuro. Último grupo. ¿Cuál quieres? Estas son mis favoritas. ¿Qué titular escribirías hoy para inspirar al Perú del futuro? Perú, el país más biodiverso del mundo, abre sus puertas para que el mundo lo conozca y se inspire y quiera protegerlo. Muchísimas gracias verdaderamente por estar aquí. Vas a regresar, ¿no? Por supuesto, cuando me inviten. ¿Te vas a pasar bonito? Lindo. Y todos ustedes ya saben que aquí en Perú Potencia traemos esta información relevante que nos ayuda a creer más en nuestro país, a darnos cuenta el gran potencial que tenemos.
Te espero entonces en el siguiente programa. Acá vamos a estar. ¡Chau!